Espérate. El vivo es Instagram ahora. Silencio los celulares, ¿no? Importante. Continuamos, Matilde. Directamente a la transmisión de Pro 3. Hoy una transmisión muy complicada. Muy... Gracias, Matías, igual por el esfuerzo, pero estamos lejos de la antena de los estudios de la radio, entonces se hace difícil. Porque además dependemos del Wi-Fi. Y a veces el Wi-Fi... La conexión falta. A veces la conexión falta, pero en YouTube y por los otros canales salimos perfectos. Además está la grabación. Claro. Entonces ahora tenemos el centro de mediación, ¿puede ser? Sí. ¿Quieren contarnos un poco sobre de qué se trata esto? Vamos, sí, Vamos, chicos, bueno, se están mirando la raíz de Narnia. Tienen que empezar a señalar. Bueno, ¿quién es Narnia? Bueno, es un medio en el que se planificó para resolver conflictos y evitar más que nada la agresión y todo eso. Intentar solucionarlo, que los pares lo hablen en vez de agredirse físicamente. Entonces nosotros lo que hacemos es ser como un extra en la conversación para intentar que lo puedan solucionar. No sabe de qué laboratorio. Entonces ustedes, cuando hay un conflicto, pero un conflicto de qué estilo? O sea, si dos personas se están agrediendo en el pasillo, ¿cómo? Porque nosotros, Sí, o sea, lo que nosotros tratamos es que no pase a dirección directa. O sea, que pase por gurises más de su edad que nos puedan llegar a entender mejor y bueno, nada, que no vaya directamente a suspensión o observación. Es para ayudar a que el conflicto se disminuya, que no haya, sin ayuda de los mayores. Como un centro donde se pueden sentir más entendidos. ¿Y cuándo surge la idea de este centro? ¿Es de este año o de años previos? No viene del año anterior. Les cuento un poquito, bueno. La historia sí, porque ellos no estaban en primero, el séptimo no estaban en el liceo todavía. Surge en el año 2022, en la sala en febrero, en la sala del liceo, antes de empezar las clases. Volvíamos de la pandemia, había aumentado mucho la matrícula en el liceo y dirección nos pidió que pudiéramos pensar en algo para mejorar o trabajar en la convivencia más que nada. Insisto, veníamos de una pandemia, trabajo online, muchos chicos no habían vivido todavía la convivencia en el liceo. Y bueno, y en sala de social se nos pidió que trabajáramos en esto y surgió una conversación con una compañera, Ana Gómez, que bueno, es parte de este proyecto, Ximena Alba, el pensar en algo similar a lo que hay en el Poder Judicial, que son los centros de mediación y conciliación. Y en aquel momento luego le contamos a otra compañera, Joana Orsi, y ella nos dijo, bueno, yo ya lo hice en Santa Lucía hace unos años a esto, entonces como que bueno, se juntaron ahí, se alinearon los planetas y empezamos a trabajar desde entonces. La idea es que trabaja noveno, porque en noveno trabajamos justamente, vemos los temas de mediación y demás, normas, convivencia, resolución de conflictos, por eso que los chicos de noveno y los de primero de EMS son quienes actúan como mediadores. Son dos mediadores y dos ayudantes por grupo de noveno y de cuarto, y bueno, ellos van a contar también cómo es que llegan los casos, luego cómo es la dinámica. Y resaltar que tenemos el acompañamiento del Centro de Mediación del Poder Judicial, Iliana y Marcia, que bueno, nos están ayudando dándoles talleres a ellos y enseñando técnicas de comunicación para que bueno, puedan mediar justamente con gente que ha estudiado para eso, que se formó como mediadores a nivel profesional y ellos están aprendiendo estas cosas, así que más que agradecidas también a ese acompañamiento. Pero bueno, ellos pueden contar también cómo es que llegan los casos. ¿Cómo llegan los casos? ¿Cómo llegan los casos? Y nosotros tenemos un medio que es un buzón que hay en diferentes puntos del liceo, en donde los mismos alumnos, si ven que hay un conflicto en su clase o en otra clase, lo escriben en una tipo carta y lo dejan en el buzón. Entonces alguno de nosotros va a revisarlo y se encuentra, se lleva a mediación y ahí se ve después quién lidia con el caso y así los vamos resolviendo. Es completamente anónimo. Claro. No se sabe quién escribe. A menos de que la persona quiera decirlo, eso
no tiene obligación, pero Quedan con ellos. claro. También ahora lo que se está implementando, perdón que te corté, es que los adscriptos le preguntan a los Ulises que tienen conflictos si quieren llevarlo a mediación para nosotros poder resolverlo. Claro, en vez de la dirección de Porque en dirección se puede llegar a suspensiones, observaciones, entonces nos lo pasan primero a nosotros. Bien. O sea, tienen... Perdóname, Matilde, ¿y ese equipo de mediación de ustedes, cuánta gente la integra? Y en cuarto es complicado porque muchos se fueron del liceo para el cuarto año y tal, y por eso todos los Se años fueron a la Liceo 1, a la 1, a la UTU, entonces todos los noveno, ¿no? Claro, todos los años novenos se eligen 2 por grupo o más. Y ahí, tipo, cuando pasan a primero de EMS, ellos quedan como mediadores en caso de los que noveno no pueden hacerlo. Estamos alrededor de 30, ¿no? Más o menos. Sí. 30. Bueno, pero ustedes son mediadores. Sí, todos. Todos ustedes son mediadores. ¿Y qué tiene que ver cuarto acá? Porque quedamos de noveno. Nos eligieron en noveno y quedamos de cuarto como mediadores. Y ustedes están en cuarto. Y quedamos como referentes también. Si para los de llega noveno. a tener algún problema noveno mismo, nosotros somos los que mediamos el problema. Ah, claro. O sea, noveno media para octavo séptimo. Sí, O no sí, sé. Sí, es todo se va en realidad. viendo. Se va viendo, Entre se va todos. viendo. Bien, vale. O sea, este liceo tiene hasta cuarto. Sí, Claro, se claro. necesita. ¿Eso hace mucho tiempo que tienen hasta cuarto? El año pasado no el otro. Hace más años, varios años. ¿Y cuánto tarda más o menos en mediarse un conflicto? Y depende del caso. Depende del caso. Porque hay veces como que se extiende un montón y hay veces incluso que los pausamos también, porque puede ser que, porque es cansador también para ellos y también para nosotros mismos mediar. Hay veces que te estresás o decís, bueno, capaz que ahora no puedo y tomas una pausa, les preguntas a ellos también y mismo se acorda ahí y se sigue otro día. Y también porque hay veces que las horas no nos dan, porque esto es en el horario del liceo y ponele el caso no llega capaz, no sé, a las 4 de la tarde y se extiende un montón y es imposible terminarlo el mismo día. Entonces se acuerda para no sé, hacerlo un día después o se ve. Y ahí cuando están mediando se decide también si se soluciona el conflicto o si se va a dirección. Sí. Bueno, cuando el caso ya implica violencia, agresión física o de otro tipo, va a dirección, inscripción y se resuelve por los caminos que tienen que resolverse. No obstante, que después se puede seguir trabajando con mediación, pero si no es una opción u otra, se combina. Y a veces comienza como un caso simple, pero al conversar se entera que es más grave y ahí también tiene que derivarse a adscripción en dirección, al CAP muchas veces. Entonces, en principio, cuando hay casos que son de convivencia, pero menores, ¿no? Que no son casos más graves. Hay casos de Claro. convivencia que terminamos un día de trabajar en el caso y decimos, ¿quieren encontrar una solución? Y venimos a llamarlos en una semana para que encuentren una solución entre ellos y terminen los problemas bien. Dijeron, tú dijiste el CAP, ¿no? Aclaramos un poco eso porque hay mucha gente que no tiene la menor idea de lo que es el CAP. Bien. Nosotros que estamos en la enseñanza sí lo sabemos. Sí, el Consejo Asesor Pedagógico es un grupo de docentes, son 3 docentes, que uno es elegido por dirección, otro es elegido por los compañeros, entre los docentes, y otro elegido por los estudiantes, que se lo conoce más por el rol de asesorar a dirección en cuanto a las medidas disciplinarias, pero también está para felicitar y reconocer logros destacados de los estudiantes, que a veces no se ganan una medalla en una competencia que nos ha pasado, y el CAP también extiende un reconocimiento como de honor, por decirlo así, a los estudiantes. Pero bueno, también tiene la otra parte, que lo conocen más por eso, que cuando hay algún tipo de problema de convivencia, de conducta, pasa a ese CAP, que investiga, averigua y luego asesora a dirección de qué sanción se debería o sugieren aplicar en el caso de que aplique una sanción. A veces no. Y bueno, lo que decimos es que muchas veces
si los casos comienzan en mediación, no hay necesidad, porque no se agravan. Esa es lo importante de esto, ¿no? Es intentar frenar y apagar los pequeños incendios y no permitir que las situaciones de convivencia se agraven cada vez más. En una época de redes, en una época de cuestiones que son nuevas también, y ellos están ahí, pues, conviven. Acá están muy calladitos, pero ellos han participado muchas veces y a veces se enteran en los pasillos o en la clase de que algo está pasando, y antes de que se agrave y terminemos yendo a este campo o a exclusión o dirección, ellos nos avisan y empezamos a trabajar. Pero bueno, básicamente funciona así. Y bueno, se los convoca. Está bueno que puedan contar también eso, cómo funciona cuando llega el caso, cómo es voluntario, chicos, es importante mencionarlo. Si alguien no quiere participar, no funciona porque la idea es que salga de ellos, que estén dispuestos a negociar, ¿no? Sí, primero en las elecciones, por ejemplo, cuando yo también en tercero, noveno, perdón, dijeron quién quiere participar del caso del centro de mediación, y hacían una lista de estudiantes que querían, y los mismos profes los elegían, los mediadores para ese año y los años siguientes. Por un perfil que tiene el mediador, tiene ciertas características de carácter que las pueden desarrollar en el camino, pero que está bueno que tengan interés en desarrollarlas porque ya las tengan, ¿no? El saber escuchar, el saber conciliar, porque está bueno describir también que tiene que ser imparcial, no involucrarse. Por eso que ella decía que en el caso de noveno generalmente vamos de primero de EMS a intervenir, porque se conocen la generación de noveno. Entonces está bueno mantener cierta distancia imparcial con respecto a las dos partes en conflicto o todas las partes en conflicto. Entonces son características que está bueno desarrollar, que también se aprenden y que se aprenden sobre la marcha. Lo pueden contar si quieren, obviamente sin dar nombres, alguna situación que ustedes recuerden o cómo funciona, dónde trabajan, dónde se requiere. ¿Que tienen una oficina para trabajar? Tiene un espacio. Sí, ¿Dónde es el espacio? ¿Planta baja o acá arriba? Acá, planta, acá. Acá. En la inscripción de allá hay un espacio, mismo hecho con los estudiantes también, con los mediadores, que es como, no sé cómo se llama, eso que se corre. Tiene un biombo que se hizo con los chicos de taller de hace un par de años. Sí, y hay una mesita. ¿Cómo es la mesa? Una mesa Sí, redonda. ¿Por qué es redonda? Para que nos veamos todos. Claro, imita el diálogo de otra manera. Para estar, tipo, en vez de usar una mesa cuadrada que estás como más distancia, una mesa redonda como para que todos Claro. estemos Si no, la mirada también queda como al la mismo nivel, confrontación claro. directa. También hay un lugar donde se guardan el mismo donde escribimos los casos y todo, porque para que quede todo registrado. Y también están como unas medallitas, cosas así, que Los pin. que te las pones acá y tal, como para darle todo. Para que sepan que son oficialmente los mediadores. Para distinguir. Claro, sí. Porque si no hay veces como que vas a llamar a las clases como que no saben. Muchas veces hemos ido y les decimos desde el centro de mediación y no saben qué es. Entonces hay veces como que al tener eso puesto como que lo ven y se dan cuenta. Mismo los estudiantes como los profesores, que no saben de esa información, estando ya tiempo trabajando ya. No sé si quieren hablar de un caso, sin nombres, sin mucha información, pero de casos comunes que suelen tener o algún caso especial. ¿Sí? Que a veces tipo, sus compañeros mismos no se llevan bien y se forman grupitos que se pelean entre sí. Hubo un caso que fue en un grupo, que era todo el grupo contra una chica y ese no lo fue final. Que tal, hicimos lo de cuarto porque todavía no se habían definido los mediadores de noveno. Está claro. Fue a Se principio de había año. comenzado usted. Pero eso se logró resolver. Sí. ¿Cómo? Una vez que está resuelto el problema, ellos firman donde agendamos todo, dejamos la cartita que es donde pasó el problema y vamos escribiendo lo que van diciendo y después ellos firman cuando llega a una solución. Firman que Acuerdan que ya se terminó el problema. se comprometen a cumplir con ese acuerdo. ¿Y se han generado más problemas por esto de las cartitas? O sea, ¿han tenido conflictos por,
Por no sé publicarlo, quién me por denunció, contarlo. digamos, sí. Sí, algunas personas sí. Pero eso se Pasa. resuelve también en mediación. Es que es medio difícil porque a lo que es anónimo, nosotros no podemos ir y preguntar quién lo escribió, porque en realidad no tiene mucho sentido. No, claro. Por eso, como cuando se nombra a la persona, primero yo con él, en mi experiencia, llamamos primero a esa persona y le preguntamos cómo se siente en la clase, si tiene amigos, cómo se lleva, y después van saliendo más personas entre los amigos, otros compañeros, y ahí casi siempre ha salido quien, no sé, tiene un inconveniente con esa persona y lo discuten ahí, y tal, y se llega al acuerdo y tal, y se resuelve el caso. Bien. Daniel, ¿usted te hace una pregunta a vos? ¿Ustedes creen que es importante el que en la mediación participen estudiantes, alumnos, con alumnos, sin intervención de, vamos a decirle, de los adultos? Sí. Porque siento que capaz que es diferente la comunicación que pueden tener ellos al expresar sus cosas con nosotros, que somos de su misma edad, a expresarse con un adulto. Claro. Que eso, Y aparte diferente entendimiento. Claro, si no entienden a veces. Y piensan otras cosas que no pueden llegar a ser o que no lo es y toman otras medidas que son a veces injustas. Claro. Y están muy ocupados como mediadores, o sea, ¿esto afecta a sus estudios o lo hacen en otro horario, la mediación? Hay veces, o sea, en realidad siempre es en el mismo horario del liceo y es como, hay veces que es complicado porque capaz vos podés estar flojo en una materia, ponele, y vienen y ponele, te llaman a vos porque siempre se trata de no llamar a los mismos para que todos puedan participar también, ponele, no es justo, sino que todos siempre vayan los mismos. Y siempre se trata de hablar con el profesor, con el docente que esté, y hay veces que bueno, se lo toman mejor o se lo toman ahí, porque igual también se entiende, ¿no? Porque están dando una clase, la interrupción, todo eso. Pero en general casi siempre no tienen problema en eso, pero está. Aunque la parte más difícil es a veces tipo cuando estás en una materia y decís, bien, esto me va a llevar una hora y tal, o sea, en esta materia estoy bien, estoy firme. Pero después te viene una materia más pesada y el caso se volvió muy largo. Entonces ahí es cuando se vuelve más complicado para uno. Sí. Por eso es importante cortar, que hemos hablado de eso, a veces hay que cortar y estar para otro día y rotarse también. Pero cuando un caso lo tomó un grupo de mediadores, la continuidad es importante también, porque no pueden estar volviendo a contar todo, por más que lean los registros y la confianza que se generó. Entonces hay casos más complejos que les va a llevar a los mismos, pero lo que hemos hablado es que roten de asignatura, por favor, y de horario, para que, claro, que no les afecte porque es una realidad, o son clases que van a perder. Por más que ganen un montón de desarrollo de actitudes, claro, que son muy buenas, es cierto, ¿verdad? Ellos siempre piden esto, no quieren salir de clase, jamás, que no vayan a pensar los profes en las carreras. Pero bueno, sí es una realidad que son horitas, ratitos que no van a estar del aula. Me gustaría saber la opinión, yo sé que no tienen experiencia ninguna en lo que les voy a plantear, pero tienen la experiencia de la mediación, que estamos acá en un liceo público en la ciudad de San José. Porque esto va a ir para otro lado, que me parece que es importante la opinión de ustedes, sí tienen la experiencia. ¿Creen que la mediación en los conflictos se podría aplicar en un contexto de encierro de menores infractores, de menores que han cometido infracción con la ley? sí. Sin haber pasado por eso, ¿cómo lo ven como jóvenes? ¿No? Si ustedes, que esto va a ir a ser discutido en un contexto de encierro, que es el INISA, que es una institución, porque rompecabezas va a estar ahí también, entonces sí, ¿les parece que podría funcionar? Viendo de afuera, a ver qué arriesgar. Sí, diría que sí. Podría funcionar. ¿Y por qué? Porque ahí está la imagen, vamos a llamar, del cuidador, que es el que controla. Y hay problemas de convivencia como hay en un liceo. ¿Y creen que se podrían regular los jóvenes en ese contexto? Y por intentar no pierdan nada. Ahí depende de la persona.
No todos pueden reaccionar igual, pero intentar se podría probar. Claro, sí, la idea es que se resuelva comunicándose, porque tampoco vamos a estar, no sé, discutiendo. Capaz puede ser un problema mínimo que no requiera, no sé, de defenderse así y se resuelva hablando, pero capaz por el mismo impulso lo resuelvan así. Estaría bueno que se les pudiera dar un recurso así para solucionar los problemas. ¿Y es importante que ellos mismos elijan a los mediadores? ¿O que sean elegidos por la autoridad adulta? ¿Cuál es la opinión de ustedes como jóvenes? Sí, la idea A ver, Laura. De las dos partes, supongo yo, ¿no? O sea, que también hay partes que elijan las personas y otras personas que son los mayores en sí que también elijan. Para que no elijan a quien les convenga, por decirlo así. Que no se corrupten, digamos. Que de repente en ese contexto de encierro puede haber un líder negativo. Sí, ¿A eso te estás refiriendo? Exactamente. Una Que elijan combinación las dos de partes. opiniones, claro, que se combine la opinión de los creadores y de los Bueno, después les contamos ¿Cómo va? cómo va ese tema, ¿no? Daniel, Sí. quisiera contar algo porque quizás ellos, no sé si lo recuerdan, pero bueno, lo estaba pensando. El primer mediador que vino a ayudarnos de acá de San José era Gustavo, que fue trasladado, se trasladó del lugar, y luego vinieron Iliana y Marcia, que son las que nos están acompañando ahora. Pero en aquel momento, en la primera reunión que tuvimos, que estaba Verónica Pérez, la subdirectora de acá, y tal, mis compañeras con quienes estamos haciendo el proyecto, él nos contó que cuando esto nace, que nació, creo que era un francés, que empezó a implementarlo en los centros de privación de libertad de adultos, y en México la experiencia había sido excelente. Hablamos de cárceles de alto nivel de violencia y cómo la mediación siempre termina tocando la parte humana, ¿no? Si nos sentimos queridos o escuchados, es probable que reaccionemos siempre mejor, ¿no? a lo que es un cambio de conducta, porque no sirve cuando el control viene solo de afuera. Si no hay un cambio interno, no vamos a modificar conducta, vamos a estar sancionando nada más. ¿Qué es lo que nos pasa acá en el liceo? Ellos lo cuentan, lo que queremos es que el compañero reflexione y diga yo no debo hacer más esto o entienda cómo se siente el otro. Y él nos contaba esa experiencia, si ha funcionado en centros de privación de libertad de adultos de alto grado de peligrosidad, ¿cómo no va a funcionar en el centro educativo? Entonces, me encanta lo que acabo de escuchar, Daniel, después hablamos porque de verdad me parece fascinante. Cosas para coordinar. Por favor, estamos a las órdenes y desde ya, cuando ellas vean esto, Iliana y Marcia que están con nosotros acá en San José. Por supuesto que cuando concretemos por favor, a las el órdenes. programa en ese lugar, tienen que salir con la cara, no sé cómo se dice técnicamente. Claro, no, se difumigada. Difuminada. Sí, por la identificación. O sea que cuando traigamos el video para compartirlo, interesante. no se va a ver la identidad de la persona, ¿no? Bueno, pero ya hacemos un corte y y nos queda la última propuesta. Última propuesta que tiene muchas más. Sí, la última que podemos hacer hoy. Exacto. Bueno, tengo que ir. Bueno, hacemos un corte y seguimos con qué tema viene ahora. Con el coro, por eso. Broma ya. Perfecto. Gracias. En realidad nos quedan dos cortitas porque nos queda con